Damos la bienvenida aquí en Esferas de Poder al politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. Muchísimas gracias por el honor. Muchas gracias, don Federico, por brindarme la oportunidad de estar por nueva vez en este programa, Esfera de Poder, que es un programa maduro, un programa de mucha calidad y que sirve para orientar a la sociedad dominicana. Muchas gracias, don Daniel. La delincuencia, los actos de raterismo, los asaltos y otras modalidades se manifiestan sin desparpajo. O sea, es un desafío abierto en cualquier escenario de la ciudad o el barrio. El gobierno ha dado una respuesta a ese tipo de acciones, advirtiendo el propio presidente que en cualquier terreno afrontará este desafío que tienen estas acciones delictivas y este exaltamiento que tiene hacia los ciudadanos por el temor, la incertidumbre, el miedo de transitar por algunos lugares. ¿Qué opinión le merece todo esto? Mire, don Federico, uno de los graves problemas que tiene la sociedad dominicana es que durante más de 2 décadas el problema de la inseguridad, el problema de la violencia delictiva y el problema de la violencia sistémica o violencia social han sido temas que, aunque han sido abordados con pretendidas políticas de seguridad ciudadana, nunca antes se había demostrado una voluntad firme para revertir esa situación. Y digo que nunca antes porque aquí incluso una vez tuvimos un plan de seguridad democrática que cifró muchas expectativas en la población, pero que lamentablemente sucedió lo que acostumbra en República Dominicana a suceder, lo que acostumbra. No hubo el suficiente respaldo del presidente en su momento para que este plan pues comprometiera a todas las instancias institucionales del Estado, porque como todos sabemos, el problema de la inseguridad, el problema del crimen, de la criminalidad, el problema de la violencia sistémica, es un problema que tiene muchos abordajes, porque son sobre todo multicausales. Yo siempre he dicho que tampoco ha habido una actitud consistente y enérgica para tratar temas como el problema de la violencia sistémica, violencia social, que es un tema que tiene que ver mucho con la debilidad de la institucionalidad de nuestro país. Y esto a través de los años, más de los últimos 20 y pico de años, esto ha traído un deterioro de las instituciones públicas. La policía no tiene credibilidad, la gente no confía en el Ministerio Público, en el sistema de justicia, y los dominicanos han decidido resolver por la vía de hecho, por la vía de facto, todos los problemas que deberían dirimirse en instituciones estables, en instituciones transparentes, donde existan protocolos de tratamiento en función de los pilares del Estado Social y Democrático de Derecho. Porque a final de cuentas, el tema de la seguridad ciudadana es un tema del Estado Social y Democrático de Derecho. Cuando yo escucho hablar de de vivir tranquilo, señores, el problema no es de vivir tranquilo. El problema es el derecho de ejercer a plenitud que tiene cada ciudadano, los derechos que le confieren la Constitución y las leyes. Nadie tiene que vivir tranquilo, no es misión ni de la policía ni de las Fuerzas Armadas. Esas son ideas enanas que se venden, como que existe el gran padre del Estado y entonces quiere que todo el mundo esté tranquilo. No,
Existe el Estado social y democrático de derecho, con una constitución, con leyes adjetivas, orgánicas, no orgánicas. Entonces, los derechos fundamentales, el ejercicio de los derechos fundamentales es lo que tiene que garantizar el Estado a través de sus gobiernos. Pero no tiene que garantizar que la gente viva tranquila, que pueda ejercer sus derechos fundamentales como ciudadano. Porque aquí hablamos como si estuviéramos tratando temas de niños y de eso no se trata. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido a través de tantas décadas? Que no hemos asumido con seriedad y con una visión holística, una visión integral, las políticas que verdaderamente van a mitigar esa cultura de la violencia, esa capacidad que ha alcanzado el crimen organizado, que ha penetrado todas las instancias institucionales del país. Ahora no estamos hablando de raterismo, ahora estamos hablando de comandos especializados armados con gran poder de fuego, con fusiles automáticos, que están realizando asaltos. Y eso solo puede provenir de dos fuentes fundamentales, de sectores militares y policiales o de grupos soportados y auspiciados por el narcotráfico. Entonces, esto hay que ponerlo en blanco y negro. Mientras tanto, el presidente está intentando buscarle una respuesta que para mí no es la idónea, pero sí como elemento de mitigación y control puede tener algún resultado en un tiempo bastante breve, porque ya es una respuesta que ha sido experimentada y que ha fracasado en los gobiernos anteriores, la militarización de la seguridad. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que definitivamente hay que desburocratizar el proceso de transformación de la Policía Nacional. Hay que comprender que las políticas públicas para la mitigación de la violencia y para la erradicación de la presencia del crimen organizado en República Dominicana, hay que empezarlas a socializar con la gente, porque no hay política pública que pueda ser exitosa si no se convierte en cultura ciudadana. Ahora, hay retos. El Ministerio Público tiene el deber de recuperar la confianza de la ciudadanía. El sistema de justicia, el Ministerio Público es una pata del sistema de justicia. Los jueces son los que administran justicia, no es el Ministerio Público. Y muchas veces, lamentablemente, actúan de una manera irresponsable y vergonzosa. Y por el otro lado, tenemos a la Policía Nacional, que ha sido el pararrayo de todas las malas prácticas del sistema de justicia penal en República Dominicana. Entonces, hay que recuperar, mediante una política de confianza mutua, bien llevada, bien desarrollada, bien concebida, la necesaria confianza que debe existir entre policía y ciudadanía. Don Federico, este es el reto más grande que puede tener cualquier gobierno en República Dominicana, porque sin seguridad ciudadana, desbordándose la violencia sistémica o violencia social, donde hoy en día las estadísticas de homicidio nos dicen que cuando usted hace así y disecciona la tasa de homicidios, resulta que entre el 28 y el 30% de los homicidios los producen las acciones delictivas, pero entre el 66 y el 68% lo produce la conflictividad social. Parecería como que los dominicanos hemos decidido matarnos
aniquilarnos unos con otros. Entonces, estamos frente a un cóctel complejo de conflictividad social, alta presencia del crimen organizado, que ha penetrado todas las instancias públicas y privadas de nuestro país, desde el empresariado hasta el Poder Legislativo, hasta el Ministerio Público y hasta el sistema de administración de justicia. Entonces, hay un reto. El gobierno del licenciado Luis Abinader intenta dar una respuesta, que es una respuesta de mitigación, que va a tener un efecto muy breve. Y todos lo sabemos, lo que vivimos en este país. Pero hay que empezar a fortalecer las soluciones que están identificadas por diagnósticos realizados científicamente y no continuar postergando el acomodamiento, la complacencia de los grupos de poder que se oponen a ese proceso de transformación. ¿En qué sentido se necesita una transformación para erradicar todo esto? Hay una condicionante cuyos actores también intervienen en esta práctica delictiva que se torna con más dimensión en los últimos tiempos. Yo creo que de las instancias institucionales con las que hay que trabajar más y con mayor profundidad es con el Ministerio Público y con la policía. Hoy en día son dos instituciones que se encuentran dentro de un ámbito de pugnacidad amable. Es increíble. El que conoce los casos que se ventilan a nivel de investigaciones de policía, Ministerio Público y los procedimientos, inmediatamente se percata que no hay una avenencia, no hay un espíritu de conjunción entre ambas instituciones. Cuando la policía solicita algo, el Ministerio Público se lo niega, o viceversa, o la policía bloquea al Ministerio Público porque el Ministerio Público no tiene la expertise suficiente ni para dirigir la investigación criminal y mucho menos para asumirla. Entonces, son temas que hay que resolver. Podemos hacer la mejor transformación de la Policía Nacional. Y dése cuenta que yo hablo de transformación, yo no hablo de reforma, porque esa policía ya no acepta más reformas. Tiene que ser transformada. Es una institución que ha abandonado por las malas prácticas sostenidas durante décadas su rol misional como institución. Entonces, a esa policía hay que darle otro contenido, otro enfoque y hacerle entender que es una institución de servicio, que no es un suprapoder, no es un poder extra petit dentro del armazón del Estado Dominicano. Entonces, para mí estos dos pilares son fundamentales. Podremos transformar la policía, pero si no transformamos el Ministerio Público, no estamos solucionando nada. Y otros temas que hay que resolver. No podemos tener una Dirección Nacional de Control de Drogas como un órgano independiente que rinde cuentas al presidente de la República, porque el presidente de la República no es que dirige la política criminal del país. Es la Procuraduría General de la República. Y el otro paso que hay que hacer es que todas estas instituciones, como en todos los países desarrollados, modernos, institucionalizados, tienen que estar sometidas al escrutinio de cuerpos especializados que sean externos a ellos para garantizar la transparencia y la observancia de los protocolos que cada una de esas instancias institucionales tiene que tener. Pero no podemos tener una policía que actúe a plena discrecionalidad, un Ministerio Público que por lo visto ahí en la labor de supervisión y control prácticamente no se ejerce.
Eso yo sé que es duro decirlo y más duro es escucharlo. Sobre todo con una persona como yo que tengo 30 y pico de años trabajando estos temas. Y uno llega a un momento en que se pregunta, ¿y será realmente de provecho para mí, la sociedad dominicana, yo dedicar mi tiempo a esto? Porque esto implica muchísimo sacrificio. La cantidad de enemigos que te ganas, la cantidad de gente que te obstaculiza tu labor profesional es inmensa. Porque a todo esto, don Federico, esta situación le ha permitido acumular fortunas a muchas personas que luego, cuando han sido expuestos al debido proceso en los tribunales de la República, terminan absueltos porque el entramado es tan complejo que el propio sistema de justicia y el Ministerio Público no tienen capacidad para descifrarlo. Regresamos en breve con esta interesantísima comparecencia con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. Lo que debería haber es un cuerpo de inteligencia, aparte de una policía especializada en frontera, pero con una robusta musculatura de inteligencia. Estamos conversando aquí en Esferas de Poder con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. Fíjese, el caso de Haití, dominado por bandas criminales, donde la inseguridad campea por sus fueros y donde el Estado no tiene control de nada, hay una dimensión que, si bien es cierto, no ha tocado directamente a República Dominicana, pues los movimientos cercanos comienzan a generar preocupación, y es el hecho de que las bandas ya están merodeando próximos o cercanos a la zona fronteriza. ¿Qué impacto tiene esto? ¿Usted cree que puede de una u otra manera influir eso con la criminalidad aquí? Bueno, don Federico, usted ha tocado un tema que causa profunda preocupación. Y causa profunda preocupación porque hasta ahora República Dominicana no ha demostrado tener un equipo de inteligencia criminal lo suficientemente capaz para ir un paso por delante de los flujos migratorios que se producen en la frontera, donde muchas veces esos flujos migratorios le han facilitado a delincuentes haitianos penetrar a territorio dominicano. Y como usted bien señala, Haití es un territorio que está fuera de todo control, porque ni siquiera tiene un Estado, desde el punto de vista de la definición moderna de Estado, con capacidad para tener el control y la autoridad permanente en toda la extensión de su territorio. Haití es una suma de conglomerados humanos donde las instituciones, la autoridad y la convivencia, el espíritu de convivencia pacífica se han perdido. Indiscutiblemente, y yo lo he venido proponiendo desde hace mucho tiempo, en la primera línea de la frontera dominicana, en condiciones normales, lo que debería haber es un cuerpo de inteligencia, aparte de una policía especializada en frontera, pero con una robusta musculatura de inteligencia para detectar la presencia de individuos nocivos que pertenecen a esos entramados del crimen organizado que durante muchos años han dominado al territorio haitiano. Lamentablemente, al día de hoy,
por 2 o 3 mil pesos, cualquier haitiano pasa la frontera dominicana ante la indiferencia o la complicidad de los militares que tienen la responsabilidad de custodiarla. Porque esos militares que tienen la responsabilidad de custodiarla están sumergidos en una discrecionalidad tal que al parecer los controles efectivos no existen para ellos. Y yo se lo digo porque yo he recorrido la frontera, he investigado muchas situaciones en la frontera dominico-haitiana y a la verdad hay muchas situaciones, hay muchos momentos que uno hasta se indigna de que esas situaciones estén produciendo. Le voy a decir, don Federico, que esa visión de que la frontera debe estar en manos de las Fuerzas Armadas, yo digo sí, pero en un segundo plano. Como medida de contingencia en el momento de que un cuerpo debidamente organizado, supervisado y controlado de carácter policial no pueda darle respuesta o enfrentar a una situación de desbordamiento. Pero un cuerpo militar no es lo más apropiado para controlar una frontera. En este momento, yo le digo que no me sorprendería que en cualquier circunstancia, una de esas bandas armadas de Haití penetren al territorio dominicano y puedan cometer cualquier desmán. No estamos en una guerra con Haití, pero Haití es un país que tiene una situación bastante deplorable, es un territorio fuera de control, y digo que es un territorio fuera de control porque cuando un Estado, a través de su gobierno, no puede establecer su autoridad en todo el territorio, podemos hablar de un territorio fuera de control. Y Haití es un territorio fuera de control. Yo no creo en el discurso de las autoridades haitianas. Las autoridades haitianas son las autoridades de un núcleo duro que tienen acuerdos económicos y que durante muchos años han expoliado ese país y ni siquiera sienten empatía con la propia población de ese país. Entonces, por eso usted le ve las dobleces de esos discursos que enarbolan en contra de República Dominicana para desviar la atención realmente del foco real de la situación de Haití, que es la carencia de un liderazgo responsable, institucionalizado y apegado a lo que es un Estado social democrático de derecho. Don Daniel, por otra parte, si bien es cierto que no estamos todavía en un año preelectoral, los partidos están intensos a nivel interno, haciendo amarre, conquistando adeptos, juramentando dirigentes que se van de una a otra organización, etcétera. Pero en el firmamento político se refleja ya una señal de si en las elecciones del 2024 la contienda será entre Leonel Fernández y Luis Abinader, aun cuando el PLD no está definido en términos de su boleta electoral. ¿Qué usted cree de todo esto? Mire, yo le voy a decir algo, don Federico. Predecir lo que va a suceder en el 2024, quiénes serán las dos fuerzas que polarizarán las elecciones en este momento, no creo que sería honesto si yo me aventurara a intentar hacer una aproximación. Yo lo que creo es que toda esta contienda electoral que se ha iniciado en República Dominicana es una muestra de la crisis del sistema político dominicano y sobre todo del sistema de partidos. Un sistema de partidos que cada vez concita menos entusiasmo
que ha dejado de ejercer prácticas democráticas para sustituirlas por prácticas clientelares, transfugismo y toda una serie de elementos que desdicen de la propia legitimidad del sistema de partidos. Porque pueden tener legalidad, pero la legitimidad del sistema de partidos está resquebrajada. Entonces, todas estas precandidaturas y candidaturas y discursos electorales extemporáneos no son más que parte de una catarsis de un sistema de partidos que se encuentra sumamente debilitado y que de alguna manera está intentando ponerse delante de un momento en que la crisis los puede sacudir en la medida en que se acerque el proceso electoral. El sistema de partidos carece de propuestas, críticas por doquier. Vamos a criticar al presidente de turno porque eso nos fortalece. Y porque los dominicanos siempre están pidiendo, muchas veces reclamando cosas que, si bien pueden ser prioritarias, las condiciones actuales del momento nacional e internacional no le pueden permitir a un gobierno satisfacerlas. Entonces, yo realmente deploro la manera irresponsable con que se está manejando el liderazgo político de República Dominicana. A mí me gustaría que hicieran más propuestas, pero serias, no propuestas a escudos para tratar de llevar al gobierno a un compromiso que no puede asumir, sino propuestas viables, honestas. Y creo que en República Dominicana en el 2024, si no surge un outsider, como ha sucedido en Colombia recientemente, pues va a ser difícil que el torneo electoral, como se le llama aquí, pueda resultar una verdadera expresión de la voluntad popular. ¿Cree usted entonces que todas estas acciones proselitistas, habidas cuenta de que los partidos están moviéndose internamente, son a destiempo? Sí, yo creo que son extemporáneas. Yo creo que los dirigentes de los partidos lo que deberían de hacer es construir sus estructuras políticas, darle formación, tratar de buscar respuestas para las situaciones que nos aquejan, pero respuestas viables, no respuestas precocidas al vapor, de esas que se quieren brindar pero que no tienen ningún tipo de viabilidad. Yo lo que creo es que el sistema de partidos, hasta que no comprenda el momento actual y la necesidad de reencontrarse con las prácticas democráticas verdaderamente, va lamentablemente a continuar navegando por el sargazo del aventurerismo, de la demagogia y lamentablemente de la falacia política. Don Daniel, agradecemos su amable comparecencia aquí en Esferas del Poder para ilustrar al país acerca de la seguridad y la política, que son temas palpitantes y que pueden incidir en el sistema institucional del país de manera determinante. Esferas del Poder siempre será un canal abierto. Muchas gracias. Gracias a ustedes, amigos televidentes, por habernos acompañado en esta interesantísima comparecencia con el politólogo y experto en seguridad ciudadana, don Daniel Pou. Proseguimos con nuestro contenido.